Y por supuesto que en este día posterior al debate, nuestro analista político aquí en Telediario Federal no podía estar ausente, por eso lo saludamos. Dani Montoya, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, querido Mariano? Muy buenos días. Estamos con una primavera hermosa en este momento. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo. Así se nota, así se nota, así se percibe de esta imagen que nos estás devolviendo allí al aire libre en Buenos Aires para comentarnos cómo viste este primer debate presidencial, Dani. Bueno, pensando en ese autódromo tan fantástico que tiene Santiago del Estero, sí, todos llegaron al debate con un andarivel en la pista, salvo un candidato que es Patricia Bullrich. Sabemos que Milei, de alguna forma, él se ha apropiado del traje de la novedad, del cambio, digamos, tiene el glamour de lo nuevo, quizás como Macri lo tenía en 2015. Sí. Bueno, Massa está llenando el traje de un oficialismo que está repleto de problemas, pero es un oficialismo al fin con todo lo que implica ello. Una red de intendentes, los ministerios, algo muy importante que es la máquina de hacer plata que la ha puesto a funcionar Massa en estas últimas semanas con todas estas devoluciones del IVA, ganancias, y después, bueno, los otros candidatos que uno podría decir más marginales, ya lo vimos anoche, se lucieron mucho, sí, tienen sus andariveles, el gringo Schiaretti con el andarivel del único hombre del interior y Miriam Bregman montada en esa tradición que tiene la izquierda de tirar para todos lados. Así que bueno, los vimos a todos cómodos y por ahí quien tenía el mayor desafío anoche en este esquema donde cada uno tiene su lugar en la pista es Patricia Bullrich, que ha perdido, y lo vimos ella en su arranque, fíjate las dos primeras palabras que pronunció, el kirchnerismo, es como sí, que ella y Juntos por el Cambio están dando perdida esa competencia que había en el andarivel del cambio, y bueno, claro, con Milei está apostando de lleno todas sus fichas, las está apostando por ahí a poder desplazar al kirchnerismo en este esquema. Digamos que es una apuesta que yo creo que tampoco tanto depende de ella, sino de una apuesta a algo que por supuesto yo a esta altura lo veo improbable, que es que tenga algún desplome, un colapso el oficialismo, porque sabemos que han mantenido a lo largo de este tiempo, es como que hay unos 30 puntos ahí que son prácticamente inexpugnables para el oficialismo, como que se mantienen, y de alguna forma lo hemos visto a Massa. Massa es un guerrero de 1000 batallas, lo hemos visto muy cómodo en su traje, más allá de todos los problemas que carga el oficialismo, y la daga que significa, lo vimos en el debate, cada vez que le dicen señor ministro, sabemos como que es una daga que se la clavan prácticamente, Dani, en lo más hondo por todos los problemas que tienen, y sabemos en particular el más acuciante para los argentinos, que es la inflación. Dani, qué extraño, ¿no? Y vos como analista político, obviamente que no debe haber pasado desapercibido, que un debate de esta naturaleza, en este momento, en este contexto, el presidente haya recibido una sola mención. Sí, y Cristina Kirchner ninguna. Sí. Es extrañísimo porque se supone que justamente son los elementos sobre los cuales, porque, a ver, ¿cuál es el problema? Y decía yo un poco desde el punto de vista del lugar de Massa. Si Massa, el único problema que tiene Massa es explicar estos 4 años, qué hacer, claro. Es como que hay un hueco. Sí, Massa es como que está haciendo una campaña bárbara, la campaña de Alberto en 2019. Claro, es como pero que él está es ministro. Proponiendo la unidad de los argentinos. Pero lleva la mochila de ministro, Daniel, lleva la mochila de ministro, y ese es un traje muy difícil de sacar, ¿no? No, es que por eso te decía yo, fíjate estas dos palabras, es como que uno si va a los pequeños detalles, la palabra señor ministro es una daga, prácticamente es un bisturí, ¿viste? Porque opera sobre todo una zona donde, por supuesto, vemos y donde Massa, fíjate una cosa, es quizá de los políticos que estaban anoche en la cancha, es el que tiene todo el cursus honorum de la política. Sí. Massa viene arrastrando desde
diputaciones provinciales, ha sido diputado nacional, ha sido jefe de gabinete de la ANSES, candidato a presidente, en tándem con el Gallego de la Sota, o sea, tiene todos los escalones, los estamentos de la política, y realmente eso es lo que él puso anoche en cancha con un seniority que por supuesto no tiene ninguno de los otros candidatos, eso se nota, es un rodaje, un millaje que no tiene, un veterano de la política en todos los, pasó por todos los lugares del Estado que uno se puede imaginar, y los otros también, fíjate, Schiaretti se lució muchísimo anoche porque bueno, es un lugar, alguien que ha sido 3 veces gobernador, secretario de Industria, o sea, todos en su lugar, como te decía yo, es como que cada uno ocupó su lugar en la pista, y la verdad es que nadie arriesgó demasiado tampoco. Me parece que una cosa que les está haciendo hasta daño a la política en cierta forma, no quiero patearles el asado a quienes proveen servicios de este tipo, pero me parece que hoy los políticos están sobrecoachados, sobreguionados, como que es un nivel de profesionalización que también en cierta forma le está haciendo un daño a la política, porque les quita ese elemento, ese condimento de frescura que por ahí es el que rompe y es el que permite que por ahí en una de esas cada uno llegue a la audiencia donde no está llegando un poquito más. Como que cada uno cuida lo suyo, y quien más tenía incentivos a arriesgar y que los va a tener muchísimo, me parece que lo que esperamos anoche de Patricia Bullrich en Santiago del Estero, quizás lo veamos en Buenos Aires el próximo domingo en la Facultad de Derecho de la UBA, donde me parece que quien tiene todos los incentivos para arriesgar y tirar todo es Patricia Bullrich, sin duda. Sí, Daniel, hablabas de Schiaretti, de su modelo de Córdoba. ¿Cómo impacta dentro de un discurso que por ahí no es tan utilizado en la campaña y que tuvo la posibilidad, y creo que lo aprovechó muy bien, ¿no?, de hablar de federalismo, de hablar de inequidades? Por ahí molesta, digo, al centralismo porteño desde lo político, que se hable de otras referencias, ¿no?, como es el interior del país. Mira, Mariano, yo lo viví con alegría y por otro lado al mismo tiempo con cierto dolor y pena, en el sentido de que me parece que es una carrera donde Schiaretti hubiese tenido más lugar en esta carrera. Me parece que perdió en su momento un tiempo precioso, que es entrar en este refriegue de la interna de Juntos por el Cambio. Fíjate, al haber levantado una bandera de federalismo tan preciada para nosotros, sobre todo que estamos moviéndonos desde estas señales y desde un lugar tan emblemático del interior como Río Cuarto, bueno, estas son banderas muy valiosas. Él tenía un activo para mostrar que es único, que es como una especie de joya preciosa dentro de este esquema, donde son todos candidatos porteños, ambeños. Si vemos, a ver, el resultado de esta elección, si vemos el mapa del 13 de agosto de Milei, justamente fue una revuelta política del interior. ¿Y quién la tendría que haber liderado sino el gobernador saliente Juan Schiaretti? Bueno, me parece que perdió un tiempo precioso en esa refriega dentro de la interna de Juntos por el Cambio, y es más, debilitando un mensaje, porque en definitiva estaba quedando como que cortejado por un candidato tan de la ciudad de Buenos Aires como Rodríguez Larreta, y por ahí me parece que ahí el gran aporte que tuvo quizás la elección de Córdoba, aquella de junio donde se consagró Martín Yarlora, me parece que Yarlora le reencaminó, le reencauzó la campaña esta noche con un golpe político tan potente como el de los pituquitos de Recoleta. Me parece que ahí es como que Yarlora lo volvió, hablando de la pista, lo metió de vuelta a Schiaretti en el carril, y lamentablemente por ahí no tuvo el tiempo. Esto quizás tendría que haber arrancado con este posicionamiento del hombre del interior que levanta las banderas federales, del tema de los subsidios, todo esto que habló de transporte, de agua, que son temas además donde, fíjate que Schiaretti le pegó muy dura a Massa y al gobierno nacional,
en el sentido con todo este tema, pues son temas que tocan directamente a Massa, que controla el área de transporte, y su esposa Malena, la compañía de agua AISA, con el tema de los subsidios. O sea, Schiaretti estuvo muy filoso, lamentablemente entró quizás a la pista tarde, y esto podría haber sido puesto mucho más en valor si hubiese sido quizás un posicionamiento temprano y una campaña muy fuerte alrededor de esto, de decir, yo soy el hombre del país profundo, de las provincias, y quien levanta las banderas, un poco quizás el mensaje de aquella noche de fin de junio de Ayora, ¿no? Hablaron nuevamente, lo hizo Massa en realidad, que se lo cuestionaron, de discurso, de un gobierno de unidad en el discurso. ¿Es posible? ¿Está dentro del marco que justamente se puede llegar a dar en este contexto? Mira, yo hablando de eso, me parece que hubo varios, quizás centros, inclusive, bueno, hablábamos recién de Schiaretti, fíjate, con Massa y con Milei también. Milei se dirigió en una oportunidad a Schiaretti y le preguntó si Córdoba estaba dispuesto a acompañar eventualmente las propuestas de La Libertad Avanza. Me parece que están dados los elementos, aunque yo te decía recién, Mariano, hemos perdido 4 años, como que un hueco inexplicable, porque esto eran, en definitiva, las banderas que en su momento levantó Alberto Fernández en aquella campaña de 2019. Uno se pregunta por qué perdimos este tiempo y ahora aparece de nuevo este tema dando vueltas. A ver, están los elementos, nos estamos moviendo al borde del precipicio en este momento. Vemos todos los indicadores, ya sean las reservas del Banco Central, la inflación espiralizándose, todos los problemas que tenemos en este momento. Aparte, en cualquier caso, Mariano, esto prácticamente viene impuesto por la realidad, casi como la ley de la gravedad, un gobierno de, no sé si llamarle de unidad nacional, pero en todo caso, fíjate una cosa, yo creo que Juntos por el Cambio, te decía yo, como que Patricia Bullrich por ahí no encuentra lugar en esta pista, pero más allá, en cualquier caso, Juntos por el Cambio va a tener una llave enorme de la gobernabilidad con más gobernadores, con más poder dentro de las cámaras. Así que me parece, inclusive Unión por la Patria mismo, en esta debacle que la hemos visto por ahí tan graficada con esos festejos en el mar Mediterráneo de Insaurralde, un fin de época tremendo. Más allá de eso, es muy probable que quede a cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires en cabeza de Kicillof. Así que me parece que el tema de la unidad, o un gobierno, no sé si llamarle, me parece que la unidad es algo demasiado quizás ambicioso, pero sí los ejes de lo que viene quizás van a tener que ver mucho con diálogo, con negociación y mucha cintura política, ya que nadie va a tener elementos y va a tener capacidades como para poder pensar o aventurarse con una hegemonía como quizás la que construyeron en su momento tanto Menem como Néstor Kirchner o Cristina. Eso es impensable en esta Argentina de hoy, donde, por ejemplo, desde el 83 por primera vez el peronismo no va a tener control del Senado Nacional, así que es como que el diálogo y la negociación se impone en esta etapa. Dani, 2 momentos del debate en el día de ayer. Este es el primero. 140% anual. Y el dólar, que estaba en 2.40, 2.50, está en 800 pesos. Le pregunto a los argentinos, a ustedes, a su familia, a sus amigos, ¿le mejoró la vida desde que Sergio Massa es ministro de Economía hace ya más de un año? Seguramente que no. Si él duplicó la inflación, la llevó del 70 al 140% anual. Y el dólar, que estaba en 2.40, 2.50, está en 800 pesos. Y no puede hacerse el desentendido con el gobierno nacional. Sergio Massa es el titular de este gobierno kirchnerista, porque tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están desaparecidos. Y lo único que ha hecho Sergio Massa es conseguir que Argentina quede al borde de la hiperinflación. Y por más que lance medidas electoraleras, no va a poder compensar ni por asomo cómo en 2 meses aumentó 30% los alimentos.
uno de los momentos en donde Schiaretti, bueno, le expone, lo pone sobre la mesa allí a Sergio Massa. Daniel, y otro de los momentos también que fue momento de debate que continúa para el análisis es este tramo. Explícale a los argentinos cómo, siendo el peor ministro de Economía, podés ser un buen presidente. ¿Cómo podés dividirte en dos personas con tanto cinismo? Aumentaste 40 impuestos, primero siendo presidente de la Cámara de Diputados, aumentado y nuevos impuestos. Y después querés hacer una ley penal, ya tenés el primero, llévatelo a Insaurralde. Ahí lo tenés, llévalo ya, anda a buscarlo. Hiciste todo mal, duplicaste los números de la inflación, duplicaste el número del dólar, generaste el 40,1 de pobreza. ¿Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora? Dani, bueno, allí está, ¿no? Tanto Bullrich como Schiaretti enrostrándole estos números, ¿no? Lo que significan justamente los números, los índices económicos a un Sergio Massa que creo que lo tomó como una actitud, pero también en lo no gestual de anotar y mirar por abajo y no mirar a cámara mientras venían esos números, me parece que es clave, ¿no? Sí, la foto final inclusive hay alguien que usó la palabra en el debate que es el de Asamblea Legislativa, sin duda. A ver, hace un año estamos en un esquema de doble acefalía donde los Fernández, tanto Alberto como Cristina, han abandonado el barco y justamente Massa, desde el momento que está levantando esta bandera que dice mientras todos estaban escondidos debajo de la cama, es como que está tratando de poner en valor algo que prácticamente es imposible. O sea, está, ya te digo, todos los elementos para que le metan puñaladas cruzadas desde todos lados, que es el colapso económico y el colapso político de una experiencia. La verdad, Mariano, si esto no hubiese sido un gobierno con la estructura, las arterias del peronismo detrás, no hubiese terminado sin duda. No. Esto termina realmente porque, bueno, el peronismo es una estructura que en definitiva cuenta con una capilaridad de intendentes, de sindicatos, de movimientos sociales y de cosas que en definitiva se van llevando. Una de ellas justamente Insaurralde. Fíjate, cuando entra Insaurralde al gobierno de Axel Kicillof, es como algo que se produjo ya en su momento. Cuando el kirchnerismo perdió la elección de 2009, los intendentes le coparon el gabinete a Daniel Scioli. Bueno, esto se vuelve a reproducir nuevamente, donde después de la debacle del 21, las estructuras estas del peronismo, que ya hemos visto con la brutalidad que se dio esto en un yate en el Mediterráneo, bueno, vemos, digamos, en definitiva, cómo termina esto siendo por ahí la foto quizás emblemática del final de una época. Esto no es un cambio, Mariano, de liderazgos, ni siquiera digamos, una interna dentro ni del oficialismo de la oposición, sino es un fin de época, es un cambio de régimen que se está dando y bueno, vamos a ver si en definitiva esto apenas es una primera etapa o si esto va a ir teniendo sucesivas reconfiguraciones como ocurrió en el periodo por ahí 2001-2003, donde tuvimos varios ensayos hasta que alguien terminó haciendo pie. Esto es como que recién empieza, nos agarremos fuerte y nos pongamos los cinturones de seguridad. Un fin de ciclo, está lindo para charlarlo durante los próximos días. Dani, un fuerte abrazo, muchas gracias por el análisis, como siempre. Gracias, querido Mariano. Te mando un fuerte abrazo, buena semana. Buena semana, hasta luego.